¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Bueno, pues aquí me tenéis con mis cosas locas y raras e historias. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿no? Bueno, yo también. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo seguimos? Estábamos viendo el tema 13, ¿no? Estábamos viendo, habíamos acabado de ver, os había subido un vídeo, os había colgado toda la teoría que tiene que ver con los activos financieros, ¿vale? Que son los que se cotizan en bolsa, son los que se venden y se compran en el mercado financiero y que tienen que ver con esa renta fija y con esa renta variable. ¿Qué os voy a contar ahora? Pues yo creo que ahora os traigo una cosa bastante, no sé, a mí me parece bastante interesante. Si no, no me dedicaría a esto, claro, por supuesto. Dirías tú, pues qué rollo, ¿no? Fijaros, os voy a contar un poquito por encima cómo funciona la bolsa. Os voy a también hablar un poquito de cómo funciona por encima el IBEX 35 y luego os he colgado una actividad de aula que a mí la verdad no sé si me ha quedado redonda o no me ha quedado redonda, pero ahonda un poco en todo esto que está sucediendo con el coronavirus y toca bastantes conceptos que estamos viendo de la materia, ¿vale? Toca conceptos que tienen que ver con esto del IBEX 35 que vamos a ver ahora, de los índices bursátiles. Bueno, no lo vamos a llegar a ver exactamente, lo voy a introducir y luego ya tranquilamente haré un vídeo más tranquilamente explicando cómo se hace y cómo se calcula eso del IBEX 35. Vosotros no tenéis que hacer ningún cálculo, no os preocupéis, ¿eh? A partir de ahora os voy a quitar ya los números, definitivamente. Ya os voy a quitar ese infierno. Números, números, quita. ¿Sabes? Se acercan un 3 un 2 y están ahí hablando un por y un símbolo de división entre ellos y dicen, me parece que por ahí se acerca el 3 y el 2 y dice la división, pues vamos a tener un problema. En fin, es el chiste malo del... A ver, ¿qué día es hoy? A ver, es el chiste malo del 23 de abril a las 6:30 de la tarde. En fin, bueno, os cuento, os relato, os hablo, os aburro y os entretengo, lo que proceda. Tenemos que el mercado de valores es un mercado especializado en la compra-venta de toda clase de títulos. Tenemos acciones, tenemos bonos, tenemos obligaciones, etcétera. No es que se venden y se compren, etcétera. Es el chiste continuación del de las 6:30 de la tarde, sino que engloba todo eso que tenéis aquí, ¿vale? Letras del Tesoro, bonos del Estado, obligaciones del Estado, todo eso lo tenéis aquí, ¿vale? En los mercados de valores. La bolsa es un mercado de valor, es un mercado de valores más, ¿vale? Porque dentro de lo que es el sistema financiero tenemos todo tipo de mercados de valores. Cada vez que queremos comprar un activo financiero tenemos que acudir a ellos, porque ¿dónde se publican, no? Cuando queremos comprar tomates, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a un concesionario de vehículos? No, vamos al campo, al Carrefour o ¿cómo se llama esto? O a iba a decir pescadería, no sé por qué, chicos, how much is the fish? No es la pescadería, ¿cómo se llama esto? A la frutería, y ahí es donde lo preguntáis, ¿vale? Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues nada, simplemente es un mercado donde se comercializan, donde se venden y se compran esos activos financieros y dentro del mismo vamos a ver uno muy específico, que es el que tiene que ver con la bolsa y es el que tiene que ver con esas empresas que se constituyen como sociedad anónima y que lo que hacen es pedir financiación para sus proyectos a través de las acciones. Hacen unas ampliaciones de capital y piden dinero a los accionistas, ¿vale? Pues vamos a ver cómo funciona todo eso. Os digo ahí, en el mercado de valores, la oferta está constituida por las empresas y los organismos públicos que buscan financiación a través de la emisión y venta de activos financieros, lo que os acabo de contar. A su vez, la demanda la forman los ahorradores que tienen dinero y se convierten en inversores de una empresa o del Estado al prestar su dinero a cambio de un interés. En el mercado de valores tenemos que distinguir dos tipos de mercados, ¿vale? Y tenemos los mercados primarios y los mercados secundarios. Vamos a ver lo que es esto. Y ahora os explico un ejemplo muy sencillo y lo vais a entender, vamos, pero fenomenal, porque no tiene ningún misterio. Estas cosas que son, vamos a poner, que cuesta algunas veces abstraerlas, que cuesta algunas veces entenderlas, luego a la hora de la verdad, cuando os ponéis a analizarlas, cuando os ponéis a mirarlas, son bastante más sencillas de lo que podemos leer, lo que podemos entender en las noticias, ¿vale? Fijaros, os digo que en el mercado de valores hay que distinguir los mercados primarios o de emisión. En ellos se venden los títulos por primera vez, por tanto los activos son de nueva creación. Esta venta se denomina colocación de títulos y se realiza a través de los intermediarios financieros. Bien, esto hasta aquí, todo claro, todo bien y todo fácil. Por ejemplo, un ejemplo de mercado primario que podemos encontrar a pie de calle y que no tiene que ver con el dinero. Serían los concesionarios de vehículos. Ahí nos venden el coche por vez primera, ¿vale? Sí, los hay que venden coches de segunda mano. Pero si tú quieres un coche nuevo de primera mano, quieres comprarte un SEAT, un Volkswagen, un Ford, un Hyundai
o no sé por qué iba a decir un Scooby-Doo, que no existe, por supuesto, no te queda más remedio que irte a un concesionario de esa marca y comprarlo, ¿vale? Sería ese mercado primario o de emisión. Y luego tenéis un mercado secundario, que en ellos se negocian los títulos ya existentes. Una vez colocados los títulos en el mercado de emisión, al ser transferibles, es decir, yo me puedo deshacer de ellos cuando quiera, pueden venderse en el mercado secundario tantas veces como lo deseen sus poseedores. Es aquí donde entra en juego la famosa bolsa, ¿vale? Es el mercado secundario más importante y mejor organizado. ¿Qué es lo que hacemos? A mí esto no me mola. Estas acciones de esta empresa van como, pues eso, como la parte donde la espalda pierde su nombre. Pues entonces me voy a deshacer de ellas. Lo siento mucho, pero las voy a vender. O qué bien que va esta empresa, qué bien que funciona. Pues mira, yo sí que voy a invertir aquí porque esto me resulta rentable, me resulta atractivo, ¿vale? Por tanto, estos mercados de segunda mano, ¿qué ejemplo se podría establecer con respecto al primero, que eran los mercados primarios donde comprábamos el coche nuevo? Pues son aquellos coches de segunda mano, donde ahí podemos encontrar desde tartanas hasta auténticas y verdaderas joyas, ¿no? Acordaros que aquí entraba al juego la selección adversa, ¿no? Esa información asimétrica. Yo puedo estar vendiendo una maravilla de coche cuando en realidad es una caca impresionante, pero como la otra persona no sabe esa información, no la conoce, no la puede corroborar, no la puede comprobar, pues me lo como con patatas. Algunas veces en la bolsa suceden esas cosas, ¿vale? Lo que en apariencia puede ser una buena inversión, algo que está subiendo, algo que dices, ay, qué bien, esto está funcionando, vamos a comprar estas acciones. Luego a la postre, en la realidad, pues te puedes encontrar con una sorpresa pues, bastante desagradable, ¿no? Pues les pasó a los americanos en la bolsa de Nueva York en 1929 con el crack, o como pasó más recientemente con las .com, con todas aquellas tiendas virtuales y todo aquello que iba a florecer por Internet, que se hizo una mala programación, se hizo una mala gestión y muchísimas empresas que parecía que valían un montón, pues de la noche a la mañana dejaron de valer, ¿no? No sé si os suena a Barnes Nobles, que es pues, como ¿cómo diría yo? Sería como la antesala de lo que hoy sería Amazon, ¿vale? Uno de los grandes problemas que tuvo Barnes Nobles a la hora de intentar realizar su salto a Internet, realizar su salto a las .com, que además las expectativas que se pusieron en aquellas empresas fueron descomunales, fueron bestiales, pues el principal problema que encontró fue la logística, que es principalmente el punto fuerte que tiene Amazon, ¿vale? La logística. El saber llegar a todas esas casas de un día a otro. Por tanto, en su momento se pusieron expectativas en aquellas tiendas virtuales, no fueron capaces de resolver el problema de la logística, entre otras muchas cosas, y lo que derivó fue en, pues eso, en crear valor sobre ellas y al final no tenían ningún valor, ¿vale? Por tanto, lo que tenéis que saber de aquí, lo que tenéis que entender, lo que tenéis que comprender es que en el mercado de valores, ¿sabes? En el mercado, en el sistema financiero, los mercados es donde vamos a comprar los activos financieros, lo que os acabo de decir. El pescado, no sé por qué estoy pensando en otro tipo de pescado, pero bueno, el pescado lo vamos a comprar a la pescadería. Los tomates los vamos a comprar a la frutería. La carne la vamos a comprar a la carnicería. ¿Cómo controlo, eh? Y el dinero, cuando quiera un activo financiero, pues no me queda más remedio que ir al mercado financiero. No me queda más remedio que ir a ese mercado de valores donde voy a poder comprar esos activos financieros. Que se colocan por vez primera, es decir, que es la primera vez que llegan al mercado. No queda más remedio y adquirirlos a través del mercado primario o mercado de emisión y a través de intermediarios financieros. ¿Sí? Que por otro lado ya están colocados en ese mercado primario, ya los hemos obtenido por una primera vez, pues en ese caso ya estaremos hablando si los volvemos a vender, una vez que los tenemos comprados en ese mercado primario de emisión, si yo los quiero vender, automáticamente me los llevo al mercado secundario. Y hasta que yo no los vendo, pues no lo puedo comprar a otra persona. Es así de sencillo y es así de fácil. Si yo voy a comprar un día calabacines al Mercadona, como me ha pasado hace poco, y me encuentro con el stand vacío, por mucho que yo diga que yo quiero unos calabacines, pues me dijo la chica del Mercadona muy amablemente, pues lo siento mucho, pero le te vas a tener que hacer el puré a tus hijas de calabaza, porque de calabacín no hay. Por lo tanto, puré fino esta vez no comen, tienen que comer el otro, el de color naranja, no el verde. Os cuento que la bolsa es el mercado secundario más importante y mejor organizado, ¿de acuerdo? Pero es un mercado secundario, ¿vale? Y dentro del mercado de valores es uno de los muchos que hay. Y es el que más conocemos y es el de que más noticias recibimos, ¿vale? Os cuento, os sigo argumentando cositas. Tanto el mercado primario como el secundario se encuentran estrechamente relacionados, es decir, tienen mucho que ver el uno con el otro.
Cuanto más desarrollado esté el mercado secundario y por tanto más fácil sea para un inversor vender los títulos cuando ya no los quiera, mejor funcionará el mercado de emisión, porque sabremos al menos que la deuda que se emite es conocida. ¿Entendéis? A ver, vosotros vais a comprar un coche de segunda mano y os van a vender tartanas de San Martín de la Vega, en la marca del coche, ¿vale? Sería un TSMV. Y dices tú, que las tartanas de San Martín de la Vega, yo es que no lo he escuchado en mi vida. ¿Te lo comprarías? Y dices, pues espérate tú, por mucho que me diga este tío que es muy bueno, voy a mirar cosas muy sencillas. Se puede hacer un cambio de aceite, como son las ruedas. Es decir, los neumáticos sean normales, ¿no? A ver si me van a vender un tipo de llanta que luego no voy a encontrar neumático para esa rueda, ¿no? O yo qué sé, los recambios. Si se me estropea el coche, ¿cuánto tiempo tarda en llegarme un recambio? A lo mejor, por muy bueno que sea, se me rompe el coche y un recambio tarda en llegarme 6 meses. Pues yo no puedo prever 6 meses en adelanto o tener todas las piezas 6 meses en adelanto de un vehículo por si acaso se me rompen. Pues lo siento mucho yo, pero tartana San Martín de la Vega, pues no me lo compro. En cambio, vas al mercado de segunda mano y te encuentras con un SEAT Ibiza. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué se te mueve dentro? O sea, tú puedes pensar, pues que es una marca española, espérate tú, no me termina de convencer, la línea es fea, yo qué sé, mil historias, pero luego piensas, es un SEAT Ibiza, cualquier taller lo conoce, es decir, cualquier problema que tenga con el coche me lo van a poder solucionar. Las piezas, la suerte que tengo es, hay talleres, hay fábricas de SEAT en España, igual que Renault, ¿no? Dices, mucho no me va a tardar en llegar un recambio, a lo mejor yo qué sé tiene que ser rara la pieza para que a lo mejor esté el coche una pieza sin llegarme al taller una semana. Tiene que ser raro, ¿eh? Pero raro. Eso puede pasar con coches que vengan de importación, que vengan de otro país, que vengan de Estados Unidos. Y entonces sí, posiblemente si os pase eso. Pero no se Ibiza. Lo normal es que hasta la pieza la tengan en el taller. Es decir, porque son piezas habituales de recambio. Pues aquí pasa algo parecido. Si la empresa se conoce de alguna forma en el mercado secundario, es decir, habitualmente se intercambian acciones de esas empresas en el mercado secundario y más o menos conocemos la evolución de esas acciones en el mercado secundario, más fácil va a ser para las empresas colocar su emisión de deuda en el mercado primario. Es más, si a la empresa le va bien, por ejemplo, es un grupo Inditex, es un grupo Telefónica, bueno, aunque ahora Telefónica está la pobre un poco de capa caída, pero es un BVA, es un ING Direct, es decir, son empresas que son sobradamente conocidas y que más o menos vemos que les va bien en el mercado, cuando van a hacer una ampliación de capital y emiten nuevas acciones, es decir, emiten nueva deuda en ese mercado primario, no van a tener prácticamente ningún problema para colocarla. No es como cuando, por ejemplo, salió Bankia a bolsa. Costó un poquito colocar la deuda. No costó mucho, pero costó un poquito. ¿Vale? El colocar toda aquella deuda, el colocar aquella ampliación de capital que llevó a cabo Bankia, ¿vale? Pero ya no solamente porque fuera o no fuera conocida, sino por la incertidumbre que había alrededor de la nueva banca, por los casos de corrupción que se habían dado. Bueno, pues se generó cierta incertidumbre. Bueno, el que lo compró en su momento, pues acertó. Porque la banca no tiene una mala situación, pero las acciones en aquel momento valían poco y subieron bastante. Bueno, el mercado secundario potencia el mercado primario, dándole liquidez y facilitando la relación entre inversores que quieren desprenderse de sus activos e inversores que desean adquirirlos. Si no existiera el mercado secundario, alguien que compra hoy acciones o bonos en el mercado primario no podría venderlas cuando necesite dinero, se lo quedaría para siempre a la empresa. ¿Entendéis? Ese mercado primario, por eso interviene el intermediario financiero, es donde las empresas y el Estado consiguen el dinero que necesitan. Y posteriormente en el mercado secundario, ¿qué es lo que hacemos? Pues tú y yo, a título de calle, es donde decidimos deshacernos de esas acciones o comprar esas acciones, ¿vale? Nos ponemos de acuerdo. ¿Y quién va a fijar entonces el precio de las acciones? Pues la ley de la oferta y la demanda, ni más ni menos. El juego que tengamos, la información que tengamos, las noticias que haya en prensa, pues una serie de cosas. Y en función de eso y en función de esas expectativas, pues vamos decidiendo si lo vendemos o lo compramos, ¿vale? Por tanto, la existencia de mercados secundarios lo que permite es transformar, con R, ¿vale? Aquí pongo transformar los activos en dinero en cualquier momento al inversor que lo necesita, ¿vale? Simplemente le damos la oportunidad de que aquello que he comprado en el mercado secundario, pues, bueno, o que ya he adquirido en el mercado primario, pues luego posteriormente deshacerme de ello, ¿vale? Esto de aquí, pues de verdad, no hay mucha más complicación, ni hay mucha más historia, ni hay mucho más que estudiar, chicos. Simplemente lo que tenéis que entender es
que si se coloca un activo por vez primera, un activo financiero por vez primera, esos que estuvimos viendo en el punto 2, en el punto anterior, van al mercado primario, son los coches nuevos. En cambio, si yo ya he comprado esa acción en el mercado primario y ahora me quiero deshacer de ellas, o tengo interés en comprar un activo financiero de cualquier empresa que yo conozco, lo que tengo que acudir es al mercado secundario y ver si lo hay. Lo que os acabo de decir antes, para que yo pueda comprar algo, tiene que estar en el mercado. Si no está en el mercado es porque nadie lo ha vendido. Es porque esas acciones van bien, van de booty, ¿no? Es que yo quiero comprar acciones de, ya, pero si nadie las vende, espérate tú que se vendan. Entonces en ese momento a lo mejor puedes optar a ello. ¿Entendéis? Si hay tomates, compro tomate. Si hay salmón, compro salmón. Y si hay solomillo de ternera, compro solomillo de ternera. Pero si no lo hay, por mucho que yo quiera, no voy a poder comprarlo. ¿Entendéis? Funciona exactamente igual que cualquier mercado. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de activos financieros, ¿vale? Y lo único, pues que tenéis que ver, que tenéis que entender es que cuanto más desarrollado esté ese mercado secundario, cuanto más intercambios hagamos los unos con los otros, mejor va a ser para las empresas y para el Estado poder poner deuda a vender para que tú la compres como inversor en el mercado primario. Más fácil va a resultar para ellos. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver dentro del mercado de valores y más concretamente del mercado secundario, vamos a ver qué es eso de la bolsa. Os pongo aquí que la bolsa pertenece al mercado secundario. En dicho mercado las empresas cotizan con el fin de conseguir financiación y la remuneran en base al crecimiento de dicha empresa, ¿vale? Aquí os hablo del dividendo, es lo que reparte la empresa, es el dinero que la empresa da a sus inversores. Yo compro, yo qué sé, 100 euros o 1000 euros en acciones de Inditex y al finalizar el periodo no me devuelven los 1000 euros, ya se los queda Inditex, los necesita para su proyecto de inversión. Pero ¿qué es lo que me dice Inditex? Eres propietario de mi empresa en el porcentaje que represente esas acciones, por ejemplo tengo 100 y las acciones de Inditex son 1.000.000 de acciones, pues tengo 100 entre 1.000.000. Soy pues el paramecio de la propiedad, ¿vale? Es decir, algo súper chiquitito y algo súper pequeño, prácticamente no tengo ni voz ni voto, pero soy propietario de esa pequeña parte del grupo Inditex, ¿vale? ¿Qué va a suceder todos los años? Pues a lo mejor el grupo Inditex puede decidir el reparto de esos dividendos, es lo que decía antes de la renta variable. Me va muy bien, he conseguido beneficio, he conseguido ganar dinero, pues mira, fenomenal. Perfecto, maravilloso, pues voy a repartir un dividendo entre mis accionistas. Los accionistas estarán dando palmas con las orejas, contentos todos. Pero puede suceder que decida no repartir el dividendo. Entonces ahí es cuando ya los accionistas no dan palmas con las orejas y me van a pedir explicaciones, me van a decir, oye, yo te he dado dinero, he invertido en esta empresa, ¿qué sucede? Y a lo mejor vienen y me cuentan, pues mira, es que tengo un proyecto de inversión y el año que viene en lugar de darte hoy 2 euros por acción o darte un 5% por tus acciones, que sería el dividendo, o un 10% por mi beneficio, el año que viene te voy a dar el doble. Y dices tú, pues a lo mejor el doble es poco, ¿no? Porque en realidad lo único que me estás dando entre este año y el que viene es darme el año que viene todo junto. Pues hay que ver si nos interesa, si no nos interesa, si esa rentabilidad nos cuadra o no nos cuadra. Y en función de las decisiones que tomen las empresas, podemos estar decidiendo vender o no vender. Podría ser una razón para vender unas acciones. Yo quiero mi dividendo ya. Por tanto, voy al mercado, acudo, ¿cuándo me están mis acciones? Mira, no han bajado mucho de valor. Las vendo. Y llega otro y dice, anda, pues si van a repartir el año que viene el doble del dividendo, pues trae para mí. Y me las quedo. ¿Puede pasar? Podría pasar perfectamente. ¿Vale? Simplemente uno ha decidido vender porque no le ha petado la idea y otro ha decidido comprar y pues mira, lo que tú no has querido, pues el año que viene lo recojo yo, por impaciente, por caraprisas, por querer todo hoy y no tener paciencia. O a lo mejor simplemente por el miedo a decir ya, es que si hoy este año me dices que tampoco me das el dividendo, lo mismo año que viene tampoco, y dentro de 3 tampoco, y dentro de 4, y bastará que lo venda para que, como cuando vas a comprar y dices, ¿en qué cola me pongo? En esta o en aquella? Da igual donde te pongas, te vas a poner en la lenta, siempre va a pasar algo y te vas a poner en la lenta. Pues en esto, si tenemos una perspectiva negativa de las cosas, pues también va a pasar lo mismo. Es decir, basta que venda las acciones para que suban de valor. ¿Por qué no? En fin, dicho esto, que no viene a cuento, pero yo lo meto ahí, los inversores disponen de diversas alternativas según el riesgo que desean asumir, la rentabilidad que pretenden obtener y la liquidez que necesitan. Otra vez, más de lo mismo, ¿vale? Sí, los activos financieros van a estar en función de rentabilidad, liquidez y riesgo. Lo que hemos visto antes. Y esas tres cosas van a marcar el precio de los activos financieros. Van a marcar cuánto valen esos activos financieros en el mercado en un momento determinado.
Fenomenal. Bueno, las empresas que cotizan en bolsa deben cumplir unas condiciones que garanticen que los inversores conozcan la situación de la empresa y puedan decidir con una buena información dónde invierten su dinero. Para garantizar el buen funcionamiento de estos mercados, en España existe la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto es algo parecido a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, salvando las distancias, por supuestísimo. Y esta, a ver, ¿dónde tengo Chrome? A ver si vosotros ponéis aquí el Comisión Nacional del Mercado de Valores y entráis, pues aquí tenéis, fijaros, tenéis información relacionada con la situación creada por el COVID-19, información privilegiada del día, buscar informaciones de entidades. Aquí os podéis informar de cómo funcionan determinadas entidades y os van a dar orientaciones sobre cómo invertir o hacer compras en esos mercados de valores. ¿A qué me ponen aquí del COVID-19? Fijaros, la CNMV prorroga durante un mes la prohibición temporal de la constitución e incremento de posiciones cortas netas sobre acciones cotizadas. Y decís vosotros, si me lo cuentas en chino, me entero exactamente de lo mismo. Básicamente lo que te viene a decir aquí, y a medida que vayamos viendo el tema y vayamos viendo cositas, iréis cogiendo el concepto, se irá construyendo poco a poco. Básicamente lo que me quieren decir aquí es que ahora es un periodo FETEM, es decir, es un periodo de los buenos de verdad, para especular con las acciones. Es un periodo muy bueno para especular con las acciones. Y las operaciones en corto, estas posiciones cortas, se refieren al tiempo, se refieren al plazo. Con lo cual, igual que sucede con los tipos de cambio, que también ha habido que regular ese mercado porque había gente que lo que hacía es aprovechar la variación de los tipos de cambio para sacar un beneficio económico, o sea, sin ninguna aportación a la economía, sin ninguna aportación de valor añadido. Lo mismo sucede con las empresas. Ahora mismo estamos en un periodo de muchísima incertidumbre y os he preparado una actividad de aula chula, chula, de verdad. A mí me gusta. Me he venido arriba haciéndola. Eh, eh, y en esas posiciones cortas lo que podemos hacer es jugar precisamente con esos incrementos y con esos descensos que a día de hoy presenta la economía. Estamos en un periodo muy volátil, estamos en un periodo donde de repente tenemos picos de subida con picos de bajada. Además lo vais a ver ahora cuando analicemos el IBEX 35 en este último mes, 2 meses, desde el 19 de febrero, 2 meses. Y vais a ver que hay momentos de subida. Después de la bajada tan tremenda que ha habido, hay pequeños momentos de subida. Y ahí hay inversores, hay personas que saben aprovechar esas circunstancias para hacer, no se van a hacer ricos, pero sí para sacar un pequeño beneficio. Por tanto, ¿qué es lo que hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Aunque no lo creáis, el Estado lo que hace, a través de esta comisión, es intervenir en la economía. Y lo que tratamos de hacer es proteger de alguna forma estas posiciones cortas, que tienen que ver con el periodo de tiempo, proteger de alguna manera o de alguna forma el que se puedan crear falsas expectativas. Es decir, estamos tratando de evitar la especulación con determinados activos o con determinadas empresas, ¿vale? Y luego, por otro lado, por ejemplo, aquí tenéis que podéis buscar información pues sobre cualquier entidad. ¿Sí? A ver si alguien me dice del grupo Inditex. Mira los códigos, datos de la entidad, escritura, anotaciones en cuenta, folleto de la admisión, oferta pública de, a ver, OPV. OPV son, es que, oferta pública, claro, oferta pública de venta de acciones, claro, efectivamente. Aquí os informarían si en algún momento van a sacar acciones a venta. Y aquí tenéis pues información que vosotros decís, ah, pues mira, esta información me parece importante o no me parece importante. Hechos relevantes, información privilegiada. Vamos a ver qué es esto de la información privilegiada. Sobre instrumentos financieros. La sociedad remite información sobre el dividendo. La sociedad remite información sobre determinada provisión de la cuenta anual del ejercicio 2019. Una provisión es cuando piensan que van a perder dinero. Por tanto, esto puede ser una información importante para un accionista. Leche que han hecho una provisión de fondos. Eso es porque piensan que van a perder dinero en algo, en algún momento. Vamos a ver cuánto representa, vamos a ver si es importante y vamos a ver si puede ser verdad o mentira. Y en ese momento a lo mejor tú dices, pues mira, decido vender. O a lo mejor lo lees y dices, pues mira, no es tan importante, ¿vale? ¿Qué sucede? Que una persona que quiere invertir en bolsa, una persona que quiere saber cómo funciona esa bolsa, si quiero comprar un título o quiero vender un título, ¿sabéis qué es lo que vamos a mirar? Pues mirar, vamos a mirar cositas como por ejemplo los informes financieros anuales.
Vamos a mirar cómo es el balance y vamos a mirar cómo es la cuenta de pérdidas y ganancias. Y vamos a ver qué me cuenta, cuál es la evolución que ha tenido esta empresa en los últimos años. Por ejemplo, están incrementando las ventas a lo bestia. Pues esto va bien. El beneficio se ha incrementado, yo qué sé, un 5% de manera constante durante los últimos 15 años. Leche, eso a mí me mola, eso a mí me gusta, eso a mí me motiva. Voy a comprar, voy a invertir aquí, porque me va a dar dinero. Por tanto, voy a renunciar a ese dinero, se lo va a quedar la empresa. Y cuando me canse, pues lo vendo. Pero claro, hay que estar atentos de que el dinero, hay que estar atentos que el dinero, que madrileño de verdad, ¿eh? Hay que estar atentos que ese dinero que estoy invirtiendo hoy no pierda valor con el paso del tiempo. Tengo que ver si esas acciones continúan subiendo, empiezan a bajar. Es decir, una persona que se dedica a invertir en bolsa vive conectado a la bolsa, ¿vale? Porque además la bolsa ya no es como hace 50 o 60 años. Estuvo en la bolsa de Madrid, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Japón, Tokio, perdón, la evolución que ha tenido los mercados desde aquel momento hasta ahora, que además se ve en el último tema de este tercer trimestre, que no sé si llegaremos, pero bueno, donde lleguemos hemos llegado. Gracias a la globalización, los mercados financieros ya están muy relacionados los unos con los otros. Es decir, antes lo que pasaba en un mercado más o menos tenía cierta independencia con lo que pasaba en otro mercado. Aunque también veremos que en la crisis de 1929, en el crash de la bolsa de Nueva York, lo que pasó en aquel momento afectó a toda la economía. Había otras circunstancias, había otras cosas, pero más que nada ya existía una interconexión entre las distintas economías, aunque solamente fuera a través del comercio internacional. Pero sí que es cierto que a día de hoy cualquier cosita que sucede en Tokio nos puede estar afectando a la bolsa de Madrid o puede estar afectando a la bolsa de Nueva York, ¿vale? Además en cuestión de segundo. Lo que antes daba tiempo a analizar todas las transacciones que tenían lugar dentro del mercado financiero, de ahí el peligro que tenemos a día de hoy, o lo que pasó en la crisis del 2008, mientras que antes había tiempo para analizar esas cosas, a día de hoy es prácticamente imposible. En cuestión de décimas de segundos se hacen millones y millones de transacciones, con lo cual no hay cabeza humana que sea capaz de saber qué está pasando realmente ahí detrás. Es decir, compro, vendo y dices, bueno, ¿qué está pasando? Simplemente hay algoritmos matemáticos que tratan pues eso, de invertir dinero en aquellas empresas de forma que ese dinero se mantenga estable. ¿Por qué hacemos estas cosas tan locas? ¿Por qué estamos invirtiendo continuamente ese dinero? Pues igual que cuando somos ricos e invertimos ese dinero en patrimonio, yo qué sé, nos compramos un palacete, nos compramos un miró o nos compramos una escultura de, yo qué sé, de Robén, pues lo que hacemos con las acciones es intentar mantener ese patrimonio vía inversiones de capital. Que como poco me quede como estoy. Y si encima soy capaz de generar más beneficio, ole yo. No es por otra razón, no es por otro motivo. Si tenemos dinero, no vamos a querer perderlo. Vamos a hacer todo lo posible por querer mantenerlo, ¿vale? Bueno, pues en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues fijaros, tenéis toda esta información. Entrar aquí, podéis mirar y os podéis dedicar a esto. Hay gente que se dedica la vida entera a todo lo que tiene que ver con inversiones. Manejarle toda esta información que tenéis aquí, entenderla y a partir de ahí sacar conclusiones. Conclusiones que digas tú, pues mira, me interesa o no me interesa. Hago o no hago o deshago, ¿vale? Bueno. ¿Qué hace este organismo? Pues este organismo público, es decir, es una institución, es decir, interviene el Estado en la economía, en el mercado financiero a través de esta institución, supervisa la transparencia del mercado, la correcta formación de precios y la protección de los inversores que intervienen. Protegen, por entenderlo mejor, al consumidor. ¿Qué os cuento aquí? Fijaros, el mercado de valores y la bolsa, el crash de la bolsa de Nueva York. Esto está sacado de una de las Biblias de los economistas, del Samuelson, ¿vale? Dice, un suceso traumático ha ensombrecido las bolsas de valores durante décadas. El pánico y la crisis de 1929. La de ahora, la del coronavirus, no sé si la vamos a superar, pero vamos, ahí estamos. Los locos años 20 fueron testigos de un fabuloso auge de los mercados de valores en el que todo el mundo compraba y vendía acciones. Que me lo quitan de las manos, que me lo quitan de las manos. La mayoría de las compras que se efectuaban en este loco mercado alcista eran con margen, lo que significa que el comprador de acciones por valor de $10.000 entregaba una parte del precio en efectivo y obtenía prestada la diferencia contra la garantía de sus acciones recién compradas. Y decís, tú otra vez me hablas en chino. ¿Esto qué significa? Yo compraba acciones y te decía, oye, pero dame todo. Y decías, tú, hombre, no pasa nada, hombre, no hace falta que te dé todo. ¿No ves que esto mañana va a subir de precio?
Si por lo que fuera tenemos algún problema, vendemos estas acciones y como mañana han subido de precio, lo que hago es que te compenso la diferencia y encima hemos sacado un beneficio. Amigo, bueno, pues entonces siendo así, me mola. Y esto que os estoy contando ahora es lo que luego vamos a ver con la crisis financiera que hemos tenido aquí recientemente, la del 2008, y donde España pues todavía hemos contribuido a sufrirla un poquito más. Es más, no hemos salido de aquella y ya nos hemos metido en esta. No nos hemos recuperado del 2008 y ya estamos metidos en esta provocada por el coronavirus, ¿no? Pero hemos tenido ahí pequeñas crisis en Europa, no terminamos de levantar la cabeza. Luego, posteriormente, vino la guerra comercial de los chinos y de los americanos. Y no, sin comerlo ni verlo, pues ahí hemos estado metidos de lleno y hemos llegado al 2020 con el tema del coronavirus y no hemos sido capaces de salir de esa crisis, ¿vale? Bueno, ¿qué os quería contar con esto? Pues que con nosotros con la vivienda hemos hecho algo parecido. ¿Qué decíamos? Me quiero comprar una vivienda. Y el banco te decía, bueno, pues mira, la vivienda son 150.000, te voy a dar 180.000, así la muebles y todo eso. Y tú decías, no, hombre, no, no me des más, no voy a poder pagar eso. Y el banco te decía, no pasa nada. ¿No ves que la vivienda que hoy vale 150.000, dentro de un año, dentro de dos, mira, fíjate los gráficos. Dentro de un año, dentro de dos, tu vivienda va a valer 200.000 euros. Tú tienes una hipoteca conmigo por 180.000. Cancelamos, vendes la casa y te quedas con un beneficio de 20.000. Y dices tú, fetén, de maravilla. ¿Veis dónde funciona la especulación? En teoría, en que algo sin necesidad de que tenga que incrementar su valor, resulta que damos por supuesto que lo va a incrementar. Es lo que pasaba aquí con las acciones. No, si una parte de lo que te voy a pagar por las acciones no te lo voy a pagar. Y si tenemos algún problema, no pasa nada. Las vendemos y encima me saco un beneficio. Entonces, lo que tenéis aquí, lo que pasó en la bolsa de Nueva York en aquel momento, aparte que, por otro lado, luego estaba lo que valían o las expectativas que teníamos puesto, lo que valían realmente las empresas. Fíjate, esto es una consecuencia de otra cosa que también pasó en aquella época. Y es que llegó un momento en el que las inversiones en las acciones, pues tienen que dar su rendimiento, tienen que dar su fruto, ¿no? Esto es como el Madrid de fútbol, qué buenos somos, qué buenos somos, qué buenos somos. Y luego llega el fin de semana y dicen, me cago en la leche. Estos no dan una patada a un bote y vamos, no le hacen un gol ni al arcoíris, ¿no? Pues, expresiones típicas de estar de los domingos por la tarde. Y dices tú, claro, es que no solamente hay que decir que bueno soy, o también hay que demostrarlo. Pues con las acciones pasó lo mismo en aquella época. En el momento en el que llegó de mirar si realmente crecían esos valores, si realmente daban esos dividendos, si realmente daba ese interés que habían prometido, se dieron cuenta de que la mayoría de las empresas no lo daban. Por tanto, ¿qué es lo que pasó? Dame lo que me lo llevo. No fío de ti. No me está dando rendimiento, no me está dando esa rentabilidad esperada. Por tanto, el gran auge de la bolsa de los años 20 fue una clásica burbuja especulativa en la que los precios subieron como consecuencia de esperanzas y sueños y no porque estuvieran aumentando los beneficios y dividendos de las compañías. Es lo que realmente hace que se mueva ese mercado financiero, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, aquello que pasó en el 29 se puede extrapolar a la construcción en el año 2008 en España, pero no lo podemos llevar a día de hoy, ¿vale? Son crisis diferentes. Esto es una crisis de la bolsa, la del 2008 fue una crisis financiera, es decir, es como un desarrollo de esto que pasó en 1929, la del 2008, y la que tenemos a día de hoy es una crisis formada o es una crisis originada por una pandemia, simplemente por una enfermedad, por un virus. Y nos ha obligado a, lo primero en la salud, paramos, déjalo quieto como está, y luego ya posteriormente reactivaremos la economía. ¿Qué sucede? Que todo este tiempo que estamos parados, por ejemplo, el sistema sanitario sigue funcionando. Eso hay que pagarlo. Es decir, las personas que mandamos a los hospitales y que mandamos a los centros de salud para que les miren si tienen o no tienen la enfermedad o para que les hagan un test y saber si lo tienen o no lo tienen, eso tiene un coste. Si nadie está produciendo, ese dinero en algún momento habrá que devolverlo. Por tanto, cuando nos reactivemos, cuando todo esto se recupere, lo que nos vamos a encontrar es una factura que te cagas. Y esa habrá que pagarla de alguna forma. Si no hemos estado produciendo, si encima hay un montón de gente que les mandamos a la calle como consecuencia de los ERTES y eso no lo producen las empresas y el dinero que les pagamos a esas personas que les mandamos por un ERTE, que es un expediente de regulación de empleo, les pagamos una ayuda, les pagamos una renta, les pagamos una prestación por desempleo, el tiempo que están fuera de la empresa es más gasto público. Y vosotros me diréis, hombre, tú nos has enseñado que con la política fiscal eso al final viene bien, ¿no? Reactiva la economía. Pues no al 100%.
porque también hemos estudiado dentro de las actividades de aula, haciendo crítica a la lucha que tenían Keynes y Hayek en su momento, en aquel combate de boxeo, sobre todo en la segunda parte del vídeo, no en la primera, eh, que no es lo mismo aumentar el gasto público con deuda, cuando tenemos una deuda del 40% del PIB, como pasaba en 2008, que el 100% del PIB, como pasa ahora, ¿vale? Por tanto, muy bien lo tenemos que hacer. Es decir, esto es como, ya no tenemos mucho más margen de maniobra. Es decir, ya vamos perdiendo por 2-0. A ver qué metes en el centro del campo, a ver qué es lo que haces para mover tu equipo, porque no tienes más oportunidad para remontar el partido. Pues algo parecido nos pasa a nosotros. Es decir, lo que nos puede pasar cuando todo esto pase y cuando nosotros empecemos a reactivarnos, es que nos podemos encontrar con una crisis de deuda poderosa. Podemos encontrar con una crisis de deuda bastante importante. Ahora mismo estamos gastando, lo importante es la salud, pero todo eso tiene un coste. Y ese coste, en algún momento determinado, habrá que pagarlo, habrá que asumirlo. Y ya veremos a ver cómo lo hacemos. Bueno, yo os pongo aquí. Entonces, ¿cómo funciona la bolsa? Si estuviéramos en clase, yo creo que es la primera vez que lo voy a hacer desde que estoy aquí sentado y haciendo vídeos con vosotros. Si estuviéramos en clase, ¿con qué lo compararía? Totalmente, totalmente, chicos, totalmente. Para mí la bolsa funciona exactamente igual que el amor. La bolsa funciona y además tiene un factor psicológico brutal donde las expectativas marcan una tendencia clara sobre la evolución de los precios. Y esas expectativas son las mismas que ponemos en el amor cuando tenemos una primera relación y cuando tenemos nuestra pareja, ¿no? Cuando tenemos ese primer amor, ese, uy, todo es maravilloso, es estupendo y come con la boca abierta, lo hace tan bien, es tan guapo, es tan guapa, no importa, ahí cómo se suenan los mocos, es tan bonito como le... Todo nos parece bien. Cuando las expectativas son buenas, cuando las expectativas son poderosas, cuando las expectativas son muy optimistas, nos hacen ver las cosas de una forma muy distinta a cuando las expectativas son pesimistas. Es decir, nos hacen ver, bueno, ha hecho esto la empresa, no pasa nada, la expectativa es optimista, es decir, es por el bien de la compañía, va a ir todo a mejor el día de mañana. Pues mira, no me importa, porque sencillamente las expectativas son buenas. Cuando las expectativas son malas, cualquier movimiento en falso de las empresas, cualquier movimiento en falso de las compañías o de los propios estados, que también piden dinero, lo que pasa es que no lo hacen a través de la bolsa, sino que lo hacen a través de los mercados primarios y secundarios de las, ¿cómo se llama esto? Los mercados de bonos, que también lo vamos a ver. Cuando pegan un paso en falso, cuestionamos muy mucho lo que están haciendo y enseguida nos planteamos, dame mi dinero que lo quiero recuperar. Dame mi dinero que lo quiero recuperar porque es mío, te lo he prestado. ¿Vale? Por tanto, si en un momento determinado alguien se ve obligado a devolver ese dinero o no poder seguir utilizándolo porque las expectativas no son buenas, en ese momento ese estado, esa empresa, tiene un problema. Bueno, el papel de las expectativas es muy importante en la evolución de la empresa, de los precios, y cuando los inversores se muestran optimistas sobre la buena marcha de la empresa y su futura rentabilidad, pues muchos quieren adquirir acciones de la empresa. En cambio, cuando las expectativas son malas, pues no quiero. Y esas expectativas se alimentan fundamentalmente de una de las cosas más importantes que estamos viendo a la hora de estudiar la economía. Y es algo que os acompaña siempre, y es algo que siempre tenéis que tener en la mano, y es algo que siempre tiene que estar ahí en cualquier decisión que toméis. ¿Y qué es? La información. Es decir, cuanto más información tengamos, cuanto mejor estemos informados y cuanto más sepamos sobre la marcha o sobre la evolución que tenga una empresa o un país en un momento determinado, mejor serán nuestras decisiones. Cuando tenemos información, fenomenal, todo funciona muy bien. Y cuando no tenemos información, como nos pasa ahora, es cuando las expectativas se vuelven negativas, no hay información, expectativas negativas, es una relación directa, y por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Retirar el dinero de la economía, ¿vale? Dejamos de invertirlo. Por eso en el tema anterior, cuando hablábamos de la política monetaria, cuando hablábamos del Banco Central y la Reserva, os decía que ahora mismo lo que están haciendo esos bancos centrales, ¿qué es? Están comprando todo el dinero que en la economía a día de hoy no se están moviendo, están interviniendo en la economía, ¿de acuerdo? Están incrementando sus reservas, por decirlo de alguna forma. ¿Para qué? Para cuando haga falta, para poder prestarlo el día de mañana, fijando un tipo de interés bajo. Eso es lo que también os lo comentaba a algunos de vosotros que os he corregido la actividad, que eso va a depender, vamos, eso va a ser intervención quirúrgica, milimétrica, de lo bien o mal que hagan esa operación en el momento que haya que hacerla y de cómo fijen esos tipos de interés, va a depender y mucho la recuperación económica.
Pero sobre todo, y lo más importante, no solamente es poner un tipo de interés bajo, sino saber en qué vamos a invertir, en qué tenemos que invertir. Y esa inversión va a estar en función de las expectativas. Y nuevamente esas expectativas y esas inversiones, ese dinero que nuevamente los bancos centrales pongan a disposición de los bancos, que estos bancos posteriormente se lo dejarán a las empresas, el buen hacer de las empresas, esa buena marcha de sus negocios y esa buena marcha de sus inversiones es lo que hace que posteriormente las expectativas sean positivas y se reactive nuevamente la economía. Por tanto, por tanto, por tanto, al estudiar la bolsa, al estudiar los mercados de valores, dentro de la Bolsa de Madrid, uno de los índices más importantes que nos permiten ver la evolución de esas empresas es el IBEX 35, ¿vale? El IBEX 35 es un índice bursátil y lo que hace es que mide la evolución, en el caso de España, de las 35 empresas más importantes del país, ¿vale? Aquí tenéis, lo veremos el próximo día, esto os hace falta para vuestra actividad práctica obligatoria. Y ahora yo solamente lo que quiero deciros o lo que quiero de alguna forma relacionados con el IBEX 35 es que el IBEX 35, o sea, si vosotros lo miráis, si vosotros lo estudiáis, tiene una cierta tendencia que anticipa la posterior evolución del PIB, del Producto Interior Bruto, ¿vale? No sé si en algún momento lo pongo aquí, no sé si en algún momento lo pongo aquí, o lo podéis encontrar incluso en algunos estudios que hay por internet, donde tratan de ver si existe esa cierta correlación. En base tiene sentido, ¿no? El IBEX 35 son las 35 principales empresas del país. Si la bolsa marca una tendencia negativa, es porque se está detectando algo en la economía que todavía no ha tenido lugar. Simplemente estamos viendo algo que está sucediendo. Y fijaros, os he preparado en vuestra actividad de aula, que la hubiéramos hecho en clase, que la hubiéramos mirado y que la hubiéramos estudiado tranquilamente en clase, os he preparado una actividad de aula donde lo que hago es hablaros de la bolsa como termómetro de la economía, ¿vale? Tenemos varias cositas. En primer lugar, tenemos, os he puesto una noticia del periódico del país, y lo que hacemos es estudiar, mirar cómo nos está afectando o cómo nos está golpeando el coronavirus, ¿no? Esta noticia del periódico El País del 22 de marzo nos dice que la caída que está teniendo a día de hoy, la caída que tuvo en aquel momento el IBEX 35, donde podemos identificar fácilmente ese mercado de valores, que no tiene por qué ser toda la bolsa, sino simplemente cogemos el índice de referencia, que es el IBEX 35, que es ese índice bursátil. Sería la evolución de la economía española. Cogemos las 35 empresas más importantes, las más representativas, y claro, si a ellas les va mal, supuestamente a los demás nos tiene que ir mal. Muy raro tiene que ser que a ellas les vaya mal y haya otra empresa por ahí suelta donde diga, qué bien le van, qué bien le van a estos. Bueno, pues, posteriormente lo que haremos es como una especie de IPC, es un índice. Pues quitaremos la empresa que no sea representativa y meteremos a esa empresa porque sí lo es, ¿veis? Al final se mueve por facturación, se mueve por negocio y básicamente en ese IBEX 35 se va a anticipar el comportamiento del PIB, el comportamiento de nuestra economía con el paso del tiempo. Bueno, aquí simplemente en esta noticia nos hablan, nos cuentan, lo leéis tranquilamente, lo estudiáis, que como consecuencia de la crisis del coronavirus, pues aquí lo tenéis, pues tuvo su incidencia en el IBEX, ¿no? En el caso del IBEX, estas primeras 4 semanas con los movimientos de los inversores acudiendo a las bolsas quedarán grabadas para la historia. El selectivo español, el selectivo se refiere al IBEX 35, a las 35 empresas más importantes, ha sufrido el mayor descalabro en 4 semanas consecutivas de su historia. Supera de largo a las 4 semanas más negras antes del coronavirus, tras la caída de Lehman Brothers, el año 2008 con la crisis financiera del 2008. Si a alguien le gusta, hay una película que se llama Margin Call, que precisamente habla de esto, habla de la caída de Lehman Brothers y de lo que pasó aquel día, en aquella noche, y luego posteriormente las consecuencias que tuvo para la economía. Luego hay otra que me gusta mucho más, que se llama La Gran Apuesta, me parece. Siempre lo digo mal, siempre digo Gareth Bale, que se juega en el Madrid, cuando el actor es Christian Bale, sí, el Batman, exactamente. Pues esa película, La Gran Apuesta, mola porque trata mejor el tema de la crisis financiera del 2008. Incluso mete por medio el tema de las hipotecas subprime y hay como una pequeña labor de investigación de fondo, no muy exhaustiva, no muy detallada, pero se entiende muy bien lo que sucedió en aquel momento, lo que sucedió en aquella época, ¿vale? Os recomiendo las dos. Una se llama
Una se llama Margin Call. Es esta, ¿vale? Tiene un 6,6 en Finafinity. Y otra se llama... Finafinity es una página, bueno, seguro que la conoceréis, donde podéis leer críticas sobre series y sobre películas y todo eso. Y otra se llama... ¿La gran apuesta? Sí, aquí está. Christian Bale y Steve Carell. Aquí lo tenéis. Esta tiene un poquito más, un 6,7. Claro, como me gusta más, pues la gente lo sabe. Y bueno, pues lo dicho, si las queréis ver en estos días de la cuarentena, no sé si alguna estará en Netflix o estará en, ¿cómo se llama esto? O en Amazon Prime. Me suena que esta está en la plataforma de Movistar, no lo sé. Me suena que sí, ¿vale? Y si no, pues por internet os las podéis bajar. Y las dos están muy bien. Margin Call, lo que os digo, habla, ¿vale? Sobre todo habla se puede relacionar con Lehman Brothers y la gran apuesta pues lo cuenta de una forma un poquito más general. Pero bueno, quitando esto, ¿vale? La crisis de aquel 2008, nos dicen que el siguiente mayor retroceso del IBEX fue casi un 24%, el 27 de agosto al 21 de septiembre de 2001, en la semana del atentado del 11S. Y aquí os he puesto, fijaros, esta es la evolución del IBEX 35, pues en el año pasado y este. Fijaros, el 19 de febrero de este año comenzó el descalabro. Este descalabro de lo que nos hablaba el periódico El País comienza aquí. Es decir, teníamos un índice que estaba en unos 10.000 puntos. Es decir, aquí la cosa estaba bastante bien. Incluso hubo un pequeño repunte, ¿no? Hubo como una pequeña subida. Fíjate, aquí se terminó de calentar un poco la economía, ¿no? Había como expectativas positivas puestas en la economía. Y resulta que de repente esto empieza a bajar a lo bestia. Esto, ¿no? ¿Pero qué está pasando aquí? Aquí ya empezó lo de China, lo de Wuhan. Ya empezaron todas las cosas a aparecer a lo bestia. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Este es el 19 de febrero. Aquí tenemos abril, aquí estaría aproximadamente el mes de marzo. ¿Cómo es posible si nosotros decretamos el estado de alarma el 11 de marzo y los primeros casos tuvieron lugar a principios de marzo? ¿Cómo es posible que el IBEX ya estuviera anticipando esa caída desde el 19 de febrero? ¿Qué sabía el IBEX que no sabíamos nosotros? Es una pregunta que os hago para esta actividad, ¿vale? Lo miráis, lo estudiáis, lo analizáis y lo que os he puesto aquí en la preguntita, aquí lo tenéis. No penséis en teorías de la conspiración, es más sencillo que todo eso. El IBEX 35, ¿qué recoge? Recoge el comportamiento de las principales compañías de nuestra economía. Las principales compañías de nuestra economía dependen de las relaciones que tienen con el exterior, con otros países. Por tanto, el 19 de febrero ya estaba pasando todo en China. Estaba pasando todo a lo bestia. Por lo tanto, en este momento es donde el IBEX 35 empieza a notificar, empieza a decirnos algo malo está pasando. Es decir, empresas que se relacionan con China, cosas que nos tenían que venir de China, no están llegando, no se están produciendo, algo pasa en la economía. Y eso de algo pasa en la economía está empezando a afectar a las empresas del sector. Por tanto, eso es lo que tenéis que relacionar. Es decir, esto no es que sea una especie de bola mágica que digáis, tú, qué maravilla, lo haces así, lo frotas y te dice No, no te dice, no. Simplemente lo que te está aquí, lo que es un transmisor de la información, más rápido que el del PIB. Lo anticipa antes, ¿vale? Fijaros que también os he puesto en esta actividad de aula, para que lo relacionéis vosotros. Esta sería la evolución del IBEX 35. Esto me lo bajaré Google, súper chulo. Desde el año 2002. Y esta es la evolución del PIB durante toda esta época. ¿Veis? El PIB lo que hace es que es como una imagen a partir del IBEX 35, una imagen en el tiempo, ¿vale? Porque sí que es cierto que existe un cierto decalaje entre lo que es el PIB y lo que es el IBEX 35. Lo que está pasando en el IBEX 35 tarda un tiempo en ver su reflejo en el PIB, y existe una cierta correlación. Hay estudios por internet, lo que os he comentado antes, que intentan mostrar esa correlación, ¿no? Porque si de alguna forma podemos anticipar el IBEX con el PIB, podemos intuir mejor lo que va a pasar con la economía en un periodo determinado, ¿no? Pues simplemente os pongo aquí qué relación veis entre el PIB y entre el IBEX. Esto que os acabo de explicar. ¿Qué ves? Y aquí lo que os pongo, ya sabes que me gusta que te expreses. No vale decir, pues mira, veo un gráfico. O, ¿qué ves? No veo nada. O, ¿qué relación existe entre ellos? Mucha, poca. No. Contadme algo. Tiraos a la piscina. Expresaros. ¿De acuerdo? Aunque solamente sea lo que yo os estoy contando ahora en el vídeo. ¿Vale? Aquí esto ya lo hemos visto. ¿Qué más cosas os pregunto? Fijaros,
Posteriormente, ¿vale? Esto sería la situación actual. Aquí incluso os hago una pequeña reflexión para que vosotros veáis cómo realmente tiene el IBEX 35, tiene reflejo en lo que está pasando en la economía. Fijaros, aquí tenéis pequeños tendencias alcistas, ¿vale? Las dos coinciden, fijaros tú qué casualidad, con el fin del estado de alarma. Y luego la bajada coincide con la prorrogación del estado de alarma. Es decir, aquí la economía dice, bueno, pues se está pasando el estado de alarma, ha dicho el Estado, deberíamos de recuperarnos. Es decir, aquí ya hay pequeños anticipos, ¿no? Pequeñas cosas que empiezan a anticipar esa pequeña recuperación. Pero resulta que el estado de alarma dice, pues no, al final no recuperamos. Es decir, aquí puede haber gente que ya esté invirtiendo. ¿Por qué? Me adelanto y voy a estar de los primeros, voy a estar en cabeza. Luego resulta que me dicen que no hay recuperación. Bueno, pues nada, otra vez volvemos para atrás. Acaba el estado de alarma, espérate que encabezo. Y otra vez nos volvemos para atrás. Y seguramente que de aquí al 9 de mayo este IBEX 35 pues vuelva a repuntar, vuelva a subir un poquito, ¿vale? Con la esperanza de que se supere ese estado de alarma, se abra la economía y luego posteriormente empecemos a comercializar. Bueno, pues los primeros que hayan empezado a recuperarse, pues serán los primeros en empezar a comprar. También son los más arriesgados, ¿no? Son los más valientes, por decirlo de alguna forma. Y luego, por último, lo que tenéis, y ya no me enrollo más tiempo, es lo que os digo, esta actividad la hubiéramos hecho en clase, la hubiéramos leído y hubiéramos estado una horita tranquilamente hablando de todo esto, porque es un tema que me gusta, además da mucho juego porque está totalmente relacionado con lo que estamos viendo a día de hoy y ayuda a entender y mucho cómo se relaciona la bolsa con el PIB, es decir, aquí manejamos muchos conceptos que estamos viendo en economía. Dice, los economistas especulan sobre cómo será la recuperación tras la hibernación de la economía por la pandemia de la COVID-19. Este proceso puede darse de diversas formas que las gráficas toman el aspecto de V, U, L. Simplemente, aquí lo que me hablan, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, tenéis una gráfica, ¿vale? Y vamos a poner lo de siempre. Aquí estaría la T de tiempo y aquí que estaría el PIB. Cuando veíamos los ciclos económicos, veíamos que el PIB y la T se relacionan, ¿no? Pues fijaros, si me hablan de una recuperación en V, me están hablando de esto, es decir, una caída brusca de la economía y una recuperación brusca de la economía. Bueno, esa es una. Resulta que si lo que me están hablando es de una recuperación en U, pues la recuperación en U lo que significa es esto. Hay una caída brusca de la economía, estamos un ratito en recesión y posteriormente empezamos a recuperarnos, ¿vale? Nuevamente en este eje, en el de la Y, estaría el PIB y aquí abajo tendríamos el tiempo, ¿vale? ¿Por qué os pongo, bueno, os podría poner el PIB, incluso os podría poner el IBEX 35, ¿vale? Más o menos están relacionados. ¿Y qué sería una recuperación en L? Pues una recuperación en L sería, por ejemplo, esta que tenéis aquí, ¿vale? Así, muy lentamente. ¿Quién tendría una recuperación en L dentro de nuestra economía? Pues todos aquellos sectores que tienen que ver, además también os lo pregunto, por ejemplo, con la hostelería, con la restauración, con el ocio, con el turismo. ¿Por qué? Porque nos han bajado el PIB bruscamente, no estamos haciendo nada. Es decir, aquí imaginaros que estamos en el mes de marzo y resulta que todos esos sectores no van a permitir que se recuperen, sencillamente porque podrían influir en un incremento de casos relacionados con el coronavirus, no van a permitir que se reactiven pues hasta el mes de diciembre. Por tanto, por eso me hablan de una recuperación en L, ¿vale? Y luego también hay otras por ahí que han aparecido por la tele, donde me hablan también del PIB, me hablan también del tiempo y me hablan de una recuperación como el símbolo de Nike. Así, ¿vale? Una caída muy brusca y sería una mezcla entre esta U y entre esta L, ¿vale? ¿Qué es lo que os pido también yo aquí en esta práctica? Pues mira, os pido un pequeño ejercicio de reflexión, otro más, como me gusta, ¿eh? Parece que estamos haciendo deporte. Otro ejercicio de reflexión donde me tenéis que decir cómo pensáis vosotros que va a ser esa recuperación. El sector turismo y ocio, sector automoción y sectores dedicados al comercio y a la exportación. Y luego, posteriormente, os doy aquí unos datos de cómo se constituye el PIB. Tenéis aquí el sector primario, el sector construcción, la industria, el sector servicios y vosotros sabéis, sector turismo, sector automoción y sectores dedicados al comercio y a la exportación, a qué sectores pertenecen, si son primarios, son secundarios o son terciarios, ¿vale? Pues en función del peso que tienen y de esa interpretación que habéis vosotros de U, V o L, dará forma a la recuperación de la economía española.
¿Por dónde van los tiros? Pues os lo tenéis que llevar por el campo del turismo. Uno de los campos más importantes en nuestra economía lo tenéis aquí, ¿vale? El 71% depende en servicios. Por tanto, si los servicios y dentro de él está el turismo, tiene esa forma de L, lo más normal es que la recuperación en España tenga forma de L y tardemos mucho tiempo en salir de esta crisis provocada por el coronavirus. ¿Y cómo termino de cerrar todo esto? Pues ahora que ya sabéis cómo funciona ese IBEX 35, cómo funcionan las expectativas y después de hacer un pequeño análisis de cuál sería la situación actual y cuál sería la situación futura en función de esos estados de alarma que se han decretado y en función de cómo piensas que se va a ir recuperando esa economía, porque lo que os digo, ocio, turismo, restauración, nos han dicho que hasta diciembre no nos recuperamos. Sector automoción nos da una recuperación anterior, es decir, es todo lo que tiene que ver con la industria, ¿vale? Por tanto, eso se va a poder recuperar antes, pero hay que ver qué peso tiene en nuestra economía ese sector automoción. Y por último, los sectores dedicados al comercio y la exportación. Quizás sea ahí donde España tenga que meter la cabeza, pero a lo mejor cuando queremos meter la cabeza ya es un poco tarde. Tendríamos que haber empezado a hacerlo antes, para estar preparados ahora ante esta nueva circunstancia. Simplemente pensarlo, analizarlo y decir, pues mira, pues por aquí o por allí, investigarlo un poco y si me ponéis alguna fuente, fenomenal. Y por último, y es aquí donde ya cierro esta actividad de aula, que más bien podría ser esta, la actividad práctica me gusta más que la que os he puesto, me gusta más esta que la que os he puesto. ¿Cómo se llama esto? Ahora lo que tendríais que hacer sería, con eso que habéis estado investigando, con esas conclusiones a las que habéis estado llegando, buscar noticias, mirar esas expectativas positivas y posteriormente pensar, ¿dónde invertiríais? Y hacer un pequeño análisis, hacer un pequeño estudio y decir, ah, pues mira, yo invertiría aquí, invertiría allí, yo invertiría pues en empresas, en esta empresa porque dicen que van a desarrollar un nuevo medicamento y me fío mogollón. No hace falta que te fíes mogollón, busca más información, centra más esa información. Si fuerais analistas e inversores, no solamente sería la expectativa, ¿no? Esa noticia que se da en prensa, sino que también tendrías que buscar más información, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o tendrías que buscar alguna información más adicional. Pero bueno, esto ya es a mucho más nivel, ¿vale? Simplemente saber, tener la conciencia de que esa información debería de ser completada y contrastada con más fuentes, ¿vale? Pues nada, chicos, lo dejo aquí. Ya sabéis que esta semana para la que he colgado estos vídeos tiene un día menos. El viernes 1 de mayo es festivo. Y además, como os he colgado esta actividad de aula y la clase pues me ha quedado un poquito larga, no os voy a saturar con más cosas, ¿vale? Porque esta semana que estoy preparando, que estoy colgando estos vídeos, que es la que va del 20 al 24, me habéis tenido que entregar muchas cosas, con lo cual os voy a dejar tranquilos, os voy a dejar descansar, os voy a dejar que me termine de entregar todas esas actividades, con lo cual voy a tener trabajo para aburrir, para corregir cosas, si me lo mandáis, que yo espero que sí. Y para esta semana, pues nada, preparando estas clases que os he colgado y esta actividad de aula, que la entregáis tranquilamente después del puente de mayo, ¿vale? Para el día 4 de mayo. Lo pondré en la programación. La entregáis tranquilamente para el 4 de mayo. Pues tendríamos cubierto esta semana, esta última semana de abril y esta programación para lo que estamos viendo en el tema 13. Pues nada, chicos, lo dejo aquí. Que tengáis una buena tarde, semana, lo de siempre y nos vemos y nos seguimos viendo en nuestros vídeos, ¿vale? Y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que me la podéis pedir cuando queráis, lo que sea. Contad conmigo, ¿de acuerdo? Venga, chicos, hasta luego.